Muy buenos días, mis dulces amores, ¿cómo están? Qué gusto, un día más. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con Juan Pablo Aguilar, que nos va a hablar cómo saber si el miedo es amigo o enemigo. Adelante, mi querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias Adriana, un gusto escucharte, gusto estar con todos los radioescuchas. Y tal en la como distancia, dices, amigo, en la distancia. Exactamente, contigo a la distancia, como dice la canción, ¿no? La distancia a veces nos separa, pero el cariño nos une, así que pues aquí estamos, respirando, tal como lo dices, eso es motivo para dar gracias a Dios, y pues qué mejor que vivir de la forma como Dios nos quiere, felices, sin miedo, como dicen por ahí, no tengas miedo. Pues precisamente de eso vamos a estar platicando en estos minutos, tal como lo comentabas, cómo saber si el miedo es amigo o enemigo. Y al final de cuentas, si lo vemos por sí solo, pues el miedo es algo neutral, ¿no? Es una de las 6 emociones básicas, y por ahí recordarán una película que salió de ahí de unos monitos que hablaba sobre emociones, que bueno, ahí ponían 5, en realidad vamos sobre 6 emociones básicas, ¿no? La sorpresa, la alegría, el enojo, el disgusto, la tristeza y obviamente el miedo, que es parte de lo que vamos a estar hablando hoy. Y bueno, es como comentaba, es algo neutral y tiene una ventaja, el miedo, ¿no? El miedo tiene como función principal mantenernos vivos. Desde pues, los primeros hombres, vemos también a los animales, pues el miedo a un ataque, por ejemplo, pues nos ayuda a mantenernos vivos, o nos protege, o nos aleja de algo para lo que no estamos preparados. Entonces podemos ver ese lado positivo del miedo, ¿no? Pero entonces, por otro lado, nos encontramos con situaciones como historias de Juan sin miedo, es el héroe, etcétera, que nos hacen ver a veces como que el miedo fuera nada más un enemigo o un obstáculo. Entonces, hoy vamos a estar platicando sobre eso, Adriana, cómo saber si es nuestro amigo o enemigo y qué hacer, ¿no? En caso de que el miedo veamos que nos está jugando como nuestro enemigo. Así que pues ya te imaginarás, Adriana, pues desde que nacemos, ¿no? Depende del temperamento. A veces lo primero que sentimos es miedo, ¿no? Después de estar ahí cómodamente con nuestra mami, pues luego salimos al mundo y como decía, según el temperamento a veces sentimos miedo. ¿Qué está pasando? A veces enojo, ¿no? Unos que somos más gruñonzones, ¿no? Pero por lo regular el consenso va en eso, ¿no? Que la primera emoción que sentimos es o miedo o enojo. Así es el asunto. ¿Cómo ves, Adriana? Fíjate qué curioso lo que estás diciendo, y es cierto, sales de una zona de confort. No hay zona de confort mejor que el vientre de tu madre, y sales y de un momento a otro sientes frío, te ponen de cabeza, te dan unas nalgadas, te meten al agua y te bañan, y tú dices, ¿qué es esto? Exacto, sí. ¿Pero de qué se trata? ¿Dónde me mandaron? Porque el miedo, si bien es cierto que es una emoción que nos sirve para protegernos, pero hay veces que la convertimos en enemiga. ¿Cuándo pasa esto? Ajá. Sí, el miedo para ir, lo primero es pues reconocer que tenemos miedo, ¿no? Porque a veces nos queremos hacer muy valiente o es socialmente mal visto, etcétera, ¿no? Pero ya que lo reconocemos que sí, de veras, sé que tengo miedo, bueno, se convierte en nuestro enemigo cuando nos va a impedir dar ese paso, tal como lo comentabas, para salir de esa zona de confort, cuando nos detiene a declararle nuestro amor a la chica, al chico, cuando nos detiene para ir a esa entrevista de trabajo, a prospectar a un cliente, cuando nos detiene a decir, ya estuvo bueno, ya no quiero que sigas siendo violento conmigo, etcétera. Ese tipo de detalles, o sea, es cuando nos van a afectar a nuestra calidad de vida, ¿no?
¿Cuántas veces vemos desgraciadamente situaciones que una persona permite abusos por parte de su pareja porque dice, es que si digo algo me va a dejar y le tengo miedo a estar sola, a estar solo, ¿no? Alguien por miedo al fracaso se va a alejar de otras oportunidades, de nuevos mercados, de nuevos clientes, de aprender un nuevo idioma por miedo al qué dirán. En esos casos, el miedo se convierte en nuestro enemigo, y un enemigo silencioso, y que es como una plantita, ¿no? ¿Qué pasa con las plantas? Pues si le pones atención, si la sigues regando, pues va a estar creciendo, ¿no? Hasta que lleguen sus raíces a quedar muy bien instauradas, y pues con el tiempo, si negamos ese miedo, pues se va al subconsciente y se vuelve parte de nuestro sistema operativo. A ese nivel puede llegar un miedo enemigo que no es enfrentado, que no es bien cuidado, comparado con un miedo que es nuestro amigo, cuando en vez de detenernos nos mueve a hacer algo nuevo. Por ejemplo, un miedo a la pobreza pues nos lleva a planear nuestras finanzas, ¿no? A decir, pues ¿sabes qué? No, si ya tienes una televisión que funciona, ¿para qué quieres una de 80 pulgadas, 3D, etcétera, ¿no? El miedo a los síntomas que podríamos tener en una enfermedad nos lleva a cuidar de nuestra salud. Entonces, podemos ver cuando el miedo es nuestro amigo, pero también cuando es nuestro enemigo. Esa sería pues la recomendación, es ver cuántos miedos tenemos ahorita, ¿no? Estar conscientes y ver si realmente nosotros no nos podemos hacer tontos a nosotros mismos, Adriana. Estaremos de acuerdo en eso, no nos podemos hacer tontos. Entonces, ver primero si es nuestro amigo o es nuestro enemigo. Esa sería pues la primera recomendación del día de hoy. Y fíjate que tienes tanta razón, porque pues nos guste o no, las circunstancias y las emociones van a estar ahí todos los días. Exacto. Hay circunstancias nuevas día con día, y qué repercusión van a tener en tu interior, eso va a depender de qué disparador permitimos dentro de nosotros, ¿no? ¿Cómo podríamos? Nos vamos a ir primero a corte, pero dejaría como una primera pregunta o una segunda pregunta. Si bien es un sentimiento que es una emoción que va a estar ahí, es una emoción primaria, es una emoción que nos sirve para ciertos momentos para protegernos, pero la pregunta que voy a dejar en el tintero antes de irnos a corte es: ¿en qué momento esta emoción, que puede ser nuestro protector para estar alertas, para estar agudos, para incluso poder salir corriendo, huir, o para muchas veces rescatar la vida de un ser humano, en qué momento se convierte pues en nuestro principal enemigo al grado que nos paraliza? Nos vamos a ir a corte y ahorita muy regresamos. Bien. Claro que sí, Adriana. Bueno, pues vamos a seguir hablando precisamente. Nos quedamos con una pregunta, José Luis, que es: ¿el miedo en qué momento se convierte en nuestro enemigo e incluso nos puede hacer un daño muy grande? La pregunta es sencilla, responderlo es ahí donde necesitamos ser completamente honestos con nosotros. Para saber si ya está el enemigo, el enemigo siendo pues así, el enojo siendo nuestro enemigo, ¿te detiene o te impulsa? Esa sería la pregunta que vamos a respondernos, ¿no? Ese miedo que estamos sintiendo es el que me va a paralizar al momento de un temblor, un incendio. Vemos que a veces, sin juzgar obviamente, pero a veces vemos la gente que se convierte en estatua, se queda paralizada, y la gente que a veces vemos hasta incluso el más tranquilo, surge el héroe, ¿no? El que organiza, incluso salva vidas y demás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Hay veces hasta nos ponemos una autogol, nosotros mismos nos cerramos cuando se nos presentan, nos invitan a una oportunidad, y decimos a veces, no, es que y si me equivoco, y si no pasa, y si no puedo, y qué pasa si sí, ¿no? Ese sería el tipo de pregunta. Entonces, ¿nos está frenando o nos está impulsando, no?
Y si queremos un motivo más, pues recordemos que a la hora de ya hablar de cuestiones de miedos, pues se empieza a elevar la hormona del cortisol, la hormona del estrés, y si no es por calidad de vida, queridos radioescuchas, pues hasta por figura, ¿no? El cortisol pues nos va hinchando, en pocas palabras, entre pues más miedo, más estrés, y luego nos vamos engordando, así que tampoco le echen la culpa al miedo, ¿no? Oye, tengo miedo y me comí 5 pasteles, obviamente por ahí no va a ser, pero sí, también pensar en cuestiones de se eleva el cortisol. Y otra de las recomendaciones, Adriana, es identificar qué tipo de miedo es. Eso también nos puede ayudar a saber si es nuestro amigo o nuestro enemigo. Aquí podemos hacer una clasificación sencilla en 3 tipos de miedo: el miedo natural, el miedo imaginario y el miedo paranoico, ¿no? Y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? El miedo natural, ¿no? ¿Qué es ese? Pues tal cual cuando estamos en alguna situación en la que tenemos muy altas probabilidades o cierta seguridad de que nos suceda algo desagradable, ¿no? Algo para lo que no estamos preparados. Por ejemplo, si estamos en un incendio no controlado, o sea, frente a un incendio no controlado, pues claro que es probable que nos vaya a pasar algo. Si estamos frente a un animal salvaje que está sin ninguna cadena, etcétera, pues claro que es probable que nos lleve a pasar algo, y es un miedo natural. Obviamente, pues ahí es claro que bueno que existe el miedo, pero ahí si nos paraliza, nos está jugando chueco, ¿no? Pero si nos mueve, ya sea a correr, a defendernos, es cuando está funcionando a nuestro favor ese miedo. El miedo imaginario, el segundo tipo de miedo, es cuando tenemos ese miedo por suponer que nos puede llegar a pasar algo. Ejemplo, si estamos caminando por una calle oscura en la madrugada, en una zona de no muy buena reputación, ¿no? Por asalto a mano armada, etcétera, pues ahí no sabemos si hay alguna persona con malas intenciones o no, pero el simple hecho de ir caminando por ahí esas horas, en esas circunstancias, es muy probable que por lo que nos estamos imaginando estemos sintiendo miedo también. Entonces ahí volvemos a lo mismo. El miedo te va a ayudar a estar más precavido, más alerta, o te va a poner en papel de víctima. Ahí nuevamente te impulsa o te está deteniendo. Pero tenemos el tercer tipo de miedo, que ese sí es enemigo, porque es enemigo, ¿no? El miedo paranoico. Es cuando una vez nos pasó algo, por ejemplo, si yo iba caminando por la calle y me tropiezo y me caí, me golpeé la cara, ¿ok? Por el hecho de que haya pasado eso, ya no quiero volver a salir a la calle porque pienso que me va a suceder otra vez, ¿no? Entonces, obviamente, pues no, ese tipo de miedo no nos conviene. O cuando estuve hablando en público y me equivoqué, tartamudeé y la gente se rió de mí, no quiero volver a hablar en público porque me da miedo volverme a equivocar, o incluso digo, no, es que si vuelvo a hablar en público me voy a equivocar y se van a reír de mí. Ahí sería un miedo paranoico. Ese sí ya nos está empezando a jugar chueco, es nuestro enemigo. Y pues como lo comentábamos, Adriana, pues es una pauta sencilla que nosotros mismos podemos irlo identificando, pues para saber si el miedo es nuestro amigo o es nuestro enemigo. Y fíjate qué curioso, ese miedo que se convierte en nuestro enemigo, que muchas veces no es real, pues es el que nos daña, es el que baja el sistema inmunológico y es el que tenemos que evitar ahorita. Uh-huh. Sí. Porque el miedo psicológico, que no es real, es el que dispara y te hace que no te muevas, y te hace que no quieras salir, y te hace que estés angustiado. Ese miedo es el que genera la angustia. Exacto. Sí, y hay otros casos, tal como lo comentas, Adriana, y haciendo la aclaración, si quienes nos conocen, amigos, parientes, colegas, etcétera, consideran que nuestro miedo ya ha llegado a un nivel irracional o desproporcionado, o si el miedo que sentimos por sí solo es peor de lo que pensamos que podría ocurrir, es decir, si el miedo a
a caerme es peor de lo que podría pasar si llego a caerme. En estos tipos de casos, ahí sí ya es conveniente, ¿no?, buscar un apoyo profesional, psicólogo o psiquiatra, pues dependiendo del caso, ¿no? Pues normalmente un psicólogo con su nivel de ética pues nos dice si es cuestión de que se trata con terapia, o es cuestiones de ir ya con un psiquiatra, que es alguna sustancia que nuestro cerebro no lo está produciendo bien y se puede curar con medicamentos. El hecho de ir con psiquiatra no es para locos, ¿no?, como se entiende en el calor natural. Así que si alguna vez alguien le dice necesitas ir con el psiquiatra, no se me agüiten, ¿no? No es cosa de locos. Y aprovecho para hacer esa aclaración, Adriana. Y si me lo permites, es para invitar, hay 7 pasos, ¿no?, que recomiendo para irnos librando de este miedo enemigo, ¿no? Ahí nos queda poquito tiempo, pero creo que lo podemos dar de manera adelante, rápida. Y bueno, el primer paso es reconocer que tenemos miedo, tal como lo decía, ¿no? Ser honestos con nosotros mismos. El segundo es identificar a qué le tenemos miedo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. A veces me dicen, oye, ¿le tienes miedo a las alturas? Digo, no le tengo miedo a las alturas, pero podría tenerle miedo a lo que me pasaría si me caigo de un edificio de 15 pisos. Ok, entonces, ¿realmente a qué le tienes miedo? A veces no le tienes miedo a quedarte sin trabajo, sino a la pobreza, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es a qué le tenemos miedo. El tercer punto, ya lo mencionaba, a qué tipo de miedo tenemos, si natural, imaginario o paranoico. Luego ya para el cuarto paso, aquí ya que tenemos bien identificado a ese probable enemigo, por llamarlo así, buscar información de calidad. Es decir, podemos hacernos preguntas como, bueno, ¿y qué es lo peor que podría pasarme? ¿Qué tan probable es que suceda? ¿Qué opciones tengo en caso de que eso que le tengo miedo llegara a suceder? ¿Y qué puedo hacer para que no pase esto a lo que le tengo miedo? El quinto paso sería, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto, no? No estoy diciendo qué es lo que no te gustaría o qué podrías hacer, sino a qué te vas a comprometer contigo misma o contigo mismo a hacerlo. Definir cuándo, en qué situación vas a hacer a lo que te vas a comprometer, y eso va a aumentar considerablemente, ¿no?, las probabilidades de que hagas lo que te estás comprometiendo. El sexto paso es a lo mejor para algunos el más difícil: hacer lo que dijiste que ibas a hacer, ¿no? En el paso anterior es qué vas a hacer al respecto. El sexto paso, hazlo. Si vas a confrontar a alguien, si te vas a preparar, si vas a ir a tal lugar, hacerlo. Si tenías un plan en el paso anterior, ahora ponerlo en marcha. Y el séptimo paso, revisar los resultados, ¿no? Si lo hiciste bien, adelante. Si no, a lo mejor habrá que hacer algunos ajustes. Pero bueno, son estos 7 pasos, Adriana. La invitación es que nuestros ideales sean más grandes que nuestros miedos. Esa sería mi invitación final, Adriana. Pues muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco infinitamente que nos dediques este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchísimas gracias, amigo. Adriana, un abrazo.